Necesitamos medios que no griten, medios que te escuchen sin prejuicios, medios que estén financiados solo por los oyentes. No esperes a otro momento. Hazte mecenas y únete ya a la resistencia cafetera. radiocable.com/mecenas. Hola, cafetera. He salido a dar un paseo y he decidido mandaros este audio pues en estos momentos. Nada, saludaros a todos y decir que decidí hacerme mecenas a raíz de ver tu mensaje, Fernando, porque me hizo recordar que si queremos que existan determinadas cosas, tenemos que apoyarlas. Si queremos que exista determinada música, tenemos que ir a esos conciertos. Si queremos que existan medios de comunicación como este, que sí que es un oasis, que sí que es un descanso, que sí que es un alivio y que sí que pues acompaña y además te da una sensación de no estar solo, de que hay más gente como tú y que piensa como tú, pues eso hace, yo creo, que este mundo un lugar mejor y que gastamos el dinero en tantas cosas absurdas y no en lo que realmente es necesario. Y como esto alimenta el alma, pues por eso me he hecho mecenas, para que podáis continuar con vuestra labor y nos sigáis ayudando a llevar estos tiempos. Así es que nada, un beso a todos. Son las 8:30 de la mañana. Las 7:30 en la Casa Museo de José Saramago. En Tías, Lanzarote. Buenos días, mundo. ¿Quieres un café? La cafetera. En el programa La Cafetera de Radio Cable la ha entrevistado Fernando Berlín en La Cafetera durante 20 minutos en Radio Cable y dice todo lo que van a escuchar. Mañana en La Cafetera de Radio Cable. Radio Cable, que ha conseguido una auténtica primicia, ha entrevistado esta mañana y ha conseguido situar esa entrevista y lo que le ha dicho en los titulares de todos los... Dirige Fernando Berlín. Cuidado, porque con las cosas que había dicho, que yo le oí la grabación del programa de Fernando Berlín, Mire, yo parafraseando a Radio Cable, no estás sola. Porque se não honrar essa bandeira, nós convocaremos a guerra santa. Não será mais guerra de homens, será guerra de anjos e demônios. Eu convoco a todos os anjos deste país a decretarem a guerra santa. Lo vimos en Estados Unidos, lo estamos viendo hoy en Brasil y lo presenciamos a diario en distintas latitudes. Estos valores y esa acción se sitúan en las antípodas a este fenómeno que, si me permiten, puedo calificar, y seguro lo comparten, de repulsivo. Puede haber interpretaciones diferentes, pero el tuit del presidente nacional del Partido Popular ayer, Alberto Núñez Feijóo, era absolutamente, esto es un corte de meme, es absolutamente inequívoco en la defensa de la legalidad y en la defensa no solo del pueblo de Brasil, sino también del presidente Lula da Silva. Todo nuestro apoyo al presidente Lula y al pueblo brasileño, y bueno, es una muestra de cómo las derechas no respetan la democracia, no respetan los principios democráticos, y cuando fracasan sus objetivos electorales después de realizar fake news, después de esparcir bulos, después de su discurso de odio, de su lawfare, cuando no obtienen los resultados electorales que desean, pues acaban dando golpes violentos. Hay que condenar ese golpe, que es el golpe que se ha dado a Lula. Pero a lo mejor otros días hay que recordar otras cosas, ¿no? Pero vamos, yo en esto yo hubiese sido muy rotundo, es decir, cualquier intento de alterar la Constitución o la ley por procedimientos no establecidos en las leyes es un golpe de Estado que debe ser condenado por todos los demócratas. Por aclarar una cuestión que ha formado parte del argumentario de la derecha en el día de hoy, hablar del 15M y del rodeo al Congreso. Vamos a ver, en España, concentrarse en la Plaza de Colón, cerca del Congreso de los Diputados, enfrente del Tribunal Supremo, del Tribunal Constitucional, en la Rambla de Barcelona, eso es perfectamente legal. Sin embargo, en España una vez ocurrió algo muy grave.
y es que la policía abrió su cordón para permitir a los manifestantes acercarse al Congreso. Eso fue cuando Jusapol incumplió la ley y las unidades de intervención policial mancharon su prestigio al no impedir que sus propios compañeros rompieran el cordón de seguridad y se aproximaran al Congreso de los Diputados. Eso sí fue gravísimo y eso lo hizo la ultraderecha. Muy buenos días, cafetera, bienvenidos una mañana más a este espacio en el que vamos a tratar, en efecto, de explicar la actualidad en este tiempo tan complicado, tan complejo, tan convulso, pero donde además, frente a... se está produciendo un fenómeno muy singular que me llama mucho la atención. Frente a lo que estamos viendo por televisión, hay pocos asuntos que sean más indiscutibles que las propias imágenes y lo que revelan las propias imágenes. Las insinuaciones, la manera en la que algunos tratan de diluir las responsabilidades en torno a lo que ha ocurrido en Brasil, que tantas alertas y tantas advertencias nos muestra, no ya a este país, sino a tantos otros. Bueno, de todo eso vamos a hablar hoy aquí en la cafetera, en un día en el que en Brasil hemos sabido que empieza ya a señalarse quién ha estado detrás de la financiación de ese asalto a los tres principales poderes del Estado, ese golpe de Estado fallido que evidentemente tenía a quien operaba la marioneta desde las sombras. Y tal y como decíamos ayer, siempre la ambición, la máscara de aquello que encubren los hechos como estos. Bueno, vamos a hablar de eso aquí en la cafetera. Muy buenos días a todos. Id pasando y tomando sitio. Antes de nada, dejadme de todas maneras que dé las gracias a Teresa Sánchez, a Bárbara Román y a Antonio Sánchez Marín, porque ambos tres regalaron una suscripción de la cafetera haciendo precisamente oídos, haciendo caso a ese llamamiento que hicimos a través de las redes sociales. Teresa Sánchez le hizo una suscripción, le hizo un regalo a su hija, Aida Castro Viejo. Gracias, Aida, bienvenida a la Resistencia de la Cafetera. Bárbara Román le regaló a Fran Cortés, a su marido, y nos decía, la suscripción es su regalo de Reyes, os escucha cada mañana desde la pandemia mientras teletrabaja. Dice, sois sus nuevos compañeros de oficina y se toma el café con nosotros. A veces se ríe, a veces se informa y... Nos decía Bárbara, creo que es muy importante apoyar a medios de comunicación independientes como el vuestro. De corazón, gracias Bárbara, muchísimas gracias y muchísimas gracias. Fran, bienvenido a la Resistencia. Antonio Sánchez Marín también le regalaba una suscripción a su hermano Manuel Sánchez, a su mujer Cecilia García. De parte suya y de parte de su madre nos decía Antonio, pues muchísimas gracias a todos. Y si tuviera que dar las gracias a todos y cada una de las personas que demostráis tantísima generosidad como oyentes y como miembros de esta gran familia, no tendríamos tiempo en el programa, porque ayer me acerqué al buzón postal, al buzón de correos, y habíamos recibido numerosísimos crismas, postales, cartas de cariño. Mañana, que es el Día del Oyente en la Cafetera, hablaremos de eso y ya tendremos tiempo, y hablaremos de la cesta de Navidad que un grupo de oyentes se pusieron de acuerdo para hacernos llegar. De verdad, de corazón, muchísimas gracias. Siento, Pai, que no estuvieras aquí a mi lado para catar los manjares que nos enviaron navideños. Traté de guardarte un poco de turrón, pero te puedes imaginar que la cosa no ha sido tan sencilla. Has fracasado, ¿no? He fracasado en el intento. Buenos días, Resistencia. Te diré que en todo caso, las grasas acumuladas no te lo agradecen, pero... Atesoran. Sí, atesoran esto, sí, lo tengo aquí guardado a buen recaudo, ¿sabes? Pero vamos, bueno, muy buenos días, Pai. Enseguida vamos a hablar... en estas fechas hay que perdonarse. Sí, en fin, siento que había destinatarios compartidos, pero ya sabéis cómo funciona esto. Dice, ¿qué poco vas al correo, Fer? Bueno, que me he llevado una gran sorpresa. Ayer, además, dice, hombre, Fer, había cosas que estaban envasadas, no tienes excusa. Mira, José, hay envases que no aguantan tampoco la Navidad.
que son perecederos. O sea, hay envases transparentes que sí muestran el producto y muestran... Pero bueno, quiero daros las gracias. Que son tentación, ¿no? Demasiada tentación. Demasiadas tentaciones colocadas delante, no sé qué esperabais. Pero bueno, muchísimas gracias de verdad, de corazón a todos. Mañana ya tenemos la oportunidad. También llegaron algunas tazas y dice, no todo era comestible, dice Tania de la Fuente. Pai, vea por tu taza, las tengo aquí guardadas. Ay, qué bien. Sí. En este... Esas sí me las guarda. Sí, lo que son asuntos, tampoco mucho, que ocupan espacio, o sea, todo lo que sea. Ya sabes que, en fin, bueno... Que vamos a hablar de todas estas cosas, de los oyentes y demás, hablaremos mañana en la cafetera. Muchísimas gracias a todos, de verdad, de corazón, pero mañana mismo. Y mientras tanto, antes de nada, Pilar, tenemos todavía Brasil en la fotografía, en las portadas de los periódicos, en una mañana en la que escuchábamos, fíjate, en las últimas horas se ha hecho muy viral, ha sido muy viralizado, un vídeo de un seguidor de Bolsonaro llamando a la Guerra Santa, uno de los que estaban acampados en las inmediaciones del Parlamento, del Congreso, uno de los acampados, llamando a la Guerra Santa. Nos ha llamado mucho la atención porque el vídeo es de finales del mes de noviembre, ha tenido una gran repercusión en las últimas horas, lo poníamos en el encabezamiento del programa, entre otras cosas porque lo que revela son los vasos comunicantes que hay entre el fanatismo, el fundamentalismo y estos movimientos de extrema derecha. Lo compartía Juan Fran Albert desde Al Descubierto, un seguidor de Bolsonaro convocando a la Guerra Santa, y con ese lenguaje vehemente que invoca a los ángeles, a los demonios, parecía dar algo de risa, pero estos vasos comunicantes con la religión explican y han tenido mucho que ver en el golpe fallido en Brasil. Y por eso nos parece que es relevante poner de manifiesto el riesgo que existe cuando religión, política son combinados y en la mente de algunos alcanzan unos niveles... Porque se não honrar essa bandeira, nós convocaremos a Guerra Santa. Não será mais guerra de homens, será guerra de anjos e demônios. Eu convoco a todos os anjos deste país a decretarem a Guerra Santa. Bueno, unos vasos comunicantes que en efecto, Pilar, en las últimas horas han sido muy destacados, claro. De una parte lo vemos y casi produce sorna verlo, dice, evidentemente no representa a todo el universo evangélico, como dice Eddie Muscus, oyente de la cafetera, pero sí revela también, como decíamos, el peso que ha tenido también este movimiento y el peso que ha tenido el fanatismo y el fundamentalismo dentro de este golpe de los seguidores de Bolsonaro, ¿no? Sí, ya se había señalado también cuando fueron las elecciones brasileñas el papel y la influencia sobre todo de la iglesia evangélica, y la verdad es que se ha ido viendo cómo este movimiento realmente ha tenido un peso cada vez creciente. Incluso recordarás, también vimos esas imágenes, ese vídeo que, bueno, no llegó fue una anécdota, pero también era sintomático de algo que se estaba produciendo. Aquel vídeo en el que había pues un grupo de bolsonaristas protestando ante un cuartel con sus teléfonos móviles encendidos en la cabeza, que parecía que estaban como invocando a algún extraterrestre, aunque ellos intentaron asegurar que estaban intentando hacer señales a un responsable militar que estaba en el edificio. Pero sí se están viendo una serie de actitudes que, más allá de la caricatura y de la anécdota, de la risa que pueden suponer, evidencian una conexión además con unas ideas muy poco racionales, ¿no? También, por ejemplo, QAnon, las teorías de la conspiración, porque cada vez hay más paralelismos con lo que está sucediendo en Estados Unidos y en concreto con todo el fenómeno que se ha desatado para deslegitimar las elecciones tanto en Estados Unidos como en Brasil, o al menos erosionar la confianza
avanza en el sistema, pues como también hay ciertos movimientos, ¿no? Estos seguidores de QAnon que se habían reunido en Texas esperando el advenimiento del hijo de John Kennedy. Este tipo de noticias, más allá de la anécdota, sí revelan un síntoma de una población y de unas personas que realmente pues son capaces de creer tan firmemente en esas cosas que les lleva realmente a protagonizar actos como este, o como el asalto al Capitolio, o como otros que podemos ir viendo en el futuro. Ahora descubriréis que ha habido numerosas reacciones en buena parte del mundo, también en la política europea, también en la política española, numerosas reacciones de condena, incluso los partidos ultraderechistas de forma tibia, pero han terminado entrando también en la denuncia, aunque después ya buscando cómo hacer equilibrios para señalar a los rivales, pero han terminado también denunciando el asalto por la fuerza de las instituciones. Vamos a hablar de esto, vamos a hablar de las reacciones en España. Hoy es martes aquí en La Cafetera, hablaremos de medio ambiente, de ecología, y precisamente hablaremos con Juan López Duralde sobre la financiación, porque Lula, en su discurso de condena al asalto a los poderes del Estado, ya señaló que detrás de los manifestantes había intereses que estaban relacionados con lo agro. Veremos a ver qué intereses hay por las tierras, por el Amazonas, por los recursos minerales, qué intereses hay detrás de todo esto que está ocurriendo, y lo comentamos aquí en la cafetera. Hablaremos con él. Pero quiero además que hoy, martes, pongamos el foco en un asunto que me parece especialmente interesante. Fijaos, este fin de semana tuvo lugar en Aragón una serie de movilizaciones, de manifestaciones en defensa del espacio natural, contra la invasión de aerogeneradores, de campos solares, del destrozo de los espacios naturales. Algunos medios de comunicación titularon en sus periódicos: Aragón se levanta contra las energías renovables. No es preciso. La reivindicación de los aragoneses de la zona del Maestrazgo estaba relacionada con la invasión que se está produciendo y con cómo estamos viviendo, cómo se está utilizando el mismo modelo que se utilizó para la construcción, cómo se está utilizando especulativo para, en zonas naturales, en grandes reservas, llenarlas de aerogeneradores, de campos solares. Es un debate que sabemos que es complejo. Me llamó mucho la atención la reacción que provocó el tuit. Yo puse un tuit precisamente señalando que se iban a producir estas manifestaciones y que de verdad con lo que tenían que ver era contra la invasión de los aerogeneradores y de los campos solares, no contra las energías renovables. Las energías renovables se pueden poner en el tejado de cada pueblo, o se pueden poner en los polígonos industriales, o se pueden poner de muchas maneras. Y sobre todo pueden tener un objeto que no sea el de llevarse la energía a otro lugar de España. Desde la España vaciada, destrozar los parajes naturales para llevarse la energía a otros lugares. Hay muchos elementos para combinar, pero además hay un modelo energético que se puede desarrollar diferente, que tiene que ver con el autoconsumo, que tiene que ver con otras cosas, no con estas grandes centrales de producción energética. Y tenía más que ver con eso. Me sorprendió mucho el debate que se generó en Twitter, en las redes sociales a cuenta de esto. Así que hablaremos después con Javier Oquendo, también de la plataforma a favor de los paisajes de Teruel, para que nos explique cuáles son estos matices. Porque mucha gente dice, hombre, solo es una cuestión de paisaje. No, es algo que va mucho más allá. Para montar cada aerogenerador de estos, tienes que montar un formidable cono de hormigón y acero y hierro en estos parajes naturales, además de todas las conducciones eléctricas que supone, además de todas las torres de alta tensión que supone, además de todas las carreteras y los caminos que tienes que transformar para dar paso a estos gigantes, a estos camiones. En este caso, sí, amigo Sancho, no solamente eran molinos, también son gigantes, porque muchas de estas empresas también forman parte de la propiedad de fondos que están situados en el extranjero, que ni siquiera responden a compañías nacionales. Bueno, luego vamos a hablar de esto aquí en La Cafetera, que como veis tenemos muchos asuntos que tratar. Y esperamos aquí en el estudio a Pepe Romero, que se va a acercar hoy hasta aquí para compartir un rato de la mañana con nosotros. Esto es La Cafetera. Si lo estás escuchando, no estás sola. Oye, Pilar, hablábamos de las vinculaciones, hablábamos de la manera en la que
los vínculos que tenían los movimientos. También hemos recuperado algún audio que quiero que escuchéis, que nos destacaba Pilar, a Steve Bannon en el mes de noviembre, alabando a los bolsonaristas que habían salido a protestar a las calles. Ahora esto cobra un especial sentido. Look in the streets of Brazil. Look at the great patriots in Brazil that at a lot of danger to themselves have come forward and in the streets of Brazil. And quite frankly, as much as I love the Bolsonaros, and Eduardo I think is going to speak tomorrow, and there's no better man on this globe than Eduardo Bolsonaro or his father. In Brazil, it's gone beyond the Bolsonaros. This is the people saying, no, you didn't follow the Constitution, you use these machines, you use the judiciary to shut us down in the media, and we're not going to tolerate it. It's going to be very interesting to see how that plays out. Same in the United States. You know, the people like Kerry Lake are not going to give up, and I use as a warning in the great fight that you guys have in front of you, both for the cultural issues. Pilar, Steve Bannon, uno de los ideólogos de esta nueva forma de movilización de la ultraderecha, de expansión de la ultraderecha en todo el mundo, que hacía esta defensa, esta reivindicación, claro, ahora cobra un sentido especial. Y en todo caso, 1.500 detenidos, ¿no? Sí, la verdad es que hay tantos paralelismos, aunque leía esta mañana también unas declaraciones del ministro de Justicia brasileño diciendo que bueno que es verdad que ya lo están empezando a llamar el Congreso brasileño, el asalto al Congreso brasileño en referencia a lo que pasó en Estados Unidos hace justo 2 años, aunque el ministro de Justicia ponía de relieve que en el caso de Brasil no había habido muertos, hubo hasta 5 en Estados Unidos y además había ya 1.500 detenidos, ¿no? Las autoridades sí que están intentando pues responder. Además, Lula y los jefes del Poder Judicial y el Poder Legislativo han firmado un manifiesto y han aunado fuerzas para intentar pues derrotar y dejar clara la contundencia de las instituciones y del sistema en contra de esto. Pero escuchamos este audio de Steve Bannon, que recordemos es uno de los ideólogos, digamos, de la deriva o de las acciones más ultraderechistas de Donald Trump, que de hecho tuvo que salir del gobierno por quizás ser demasiado extremista y le vemos, sigue teniendo además esa vinculación, habla especialmente, pues muestra su apoyo y casi su admiración a los Bolsonaros, ¿no? Diciendo que no hay nadie mejor, pero este comentario sobre cómo la gente estaba saliendo a la calle, cómo además se decía, habrá que estar muy pendientes de lo que va a pasar en las calles de Brasil. Esto fue el 23 de noviembre en un acto de una conferencia de partidos de ultraderecha, pues realmente parece que cobra un nuevo sentido e indica también esos vasos comunicantes entre los dos países, algo que interesaba mucho a Bolsonaro. Bolsonaro de hecho está en Estados Unidos ahora mismo, se marchó el día antes de que tomara posesión Lula da Silva. De hecho, en las últimas horas se ha conocido que ha sido hospitalizado, porque bueno, desde el apuñalamiento que sufrió en 2018, pues tienes una serie de problemas de estómagos y en este caso pues ha asegurado que sufría dolores muy fuertes que han obligado a hospitalizarle en Florida, pero sigue habiendo un ambiente muy revuelto. Estos vasos comunicantes siguen estando sobre la mesa y se están exponiendo y lo que comentabas antes, ¿no? También se han empezado a identificar a los financiadores de todo este golpe, todas las personas que fletaron o digamos los responsables de fletar autobuses y de organizar este intento de golpe. También se está señalando y de hecho ha sido destituido del cargo al gobernador del Distrito Federal de Brasilia, a Ibanez Rocha, porque bueno, se considera que tanto el despliegue policial como la actitud de la policía en los primeros momentos contribuyó a que realmente se produjera este intento de golpe y habrá que estar pendiente de lo que sucede en Brasil porque realmente la tensión y la incertidumbre sigue estando alta. Sigue siendo de alta tensión también, no solamente allí en Brasil, también hemos visto como en Perú, después de la tregua navideña, se han retomado las protestas contra el gobierno de Dina Boluarte. Ha habido 17 muertos por la presión policial. Y fijaos, los manifestantes siguen en las calles. Señora policía, nos están disparando y creo que hay 5 heridos, hay un muerto. Lo pedimos de que señora Dina renuncie porque usted es una asesina, porque mucha gente está muriendo por tu culpa, la verdad. Acepta que el pueblo no te quiere. Y siguen las movilizaciones en la calle, Pilar, y con este resultado.
y una crisis que se va haciendo cada vez más difícil y más profunda y más mortífera, ¿no? Estos últimos 17 muertos son solo desde el domingo, que se han reactivado un poquito todas las protestas y las manifestaciones de denuncia por lo que sucedió a principios de diciembre con Pedro Castillo. Realmente la situación es muy complicada en Perú ahora mismo. En total han muerto ya 46 personas a causa de estas protestas y de la brutal represión policial, ¿no?, que se está viviendo, que también es lo que están denunciando muchas organizaciones de derechos humanos. El gobierno acusa a los manifestantes de ser delincuentes, de estar intentando perpetrar un golpe de Estado. Los manifestantes lo que están pidiendo es la renuncia de Dina Boluarte, que se cierre el Congreso, además, que quizás él, ya lo hemos comentado varias veces aquí en la cafetera, es el órgano que realmente más rechazo provoca en el país, que se cierre el Congreso, que se convoquen elecciones y que además se convoque una asamblea constituyente para tratar de cambiar esa constitución que está haciendo que realmente Perú sea prácticamente ingobernable desde hace, y que tenga esta inestabilidad política tan tremenda desde hace varias décadas. En este momento, ya te digo, la represión policial está en el ojo del huracán por estos últimos 17 muertos. Ha habido realmente, vuelve a haber un malestar y unas protestas muy importantes. Se han cerrado al menos 2 aeropuertos en Perú. Al principio las protestas tras la tregua navideña se reactivaron de forma más tímida en el sur del país, pero han ido creciendo y han llegado incluso a Lima y a otras ciudades del país. Y bueno, entre medias ha habido una noticia que también quería comentaros, que me ha llamado la atención, y es que Perú ha prohibido el ingreso de Evo Morales, el expresidente brasileño, a su territorio, porque considera que está pues protagonizando una injerencia en los asuntos de Perú y que está pues afectando a la seguridad nacional, ¿no? Hay que recordar que bueno, Perú y Bolivia tienen frontera. De hecho, el lago Titicaca está entre los dos países, y últimamente es verdad que Evo Morales había tenido una fuerte presencia en Perú. Ya había sido señalado por la, digamos, en la última etapa del gobierno de Pedro Castillo, con lo cual hay ahí el malestar es más profundo, pero el gobierno ha anunciado que prohíbe el ingreso de Evo Morales al territorio peruano en estas últimas horas. Pues los focos de todo el planeta colocados. Vamos a hablar enseguida de otras noticias que están sobre la mesa, también de las reacciones, también de algunas informaciones aquí en España sobre las que nos tenemos que detener en esta mañana, porque ya sabéis que aquí os contamos todo lo que os cuentan los demás y también aquellas otras cosas que se quedan en el tintero. Pero hay un ejercicio que es muy interesante hacer y que fue también lo que vio nacer este programa, lo que vio nacer a la cafetera: planear por las portadas de los periódicos para ver cuál es el diferente enfoque que mantienen en estos asuntos. Hoy en algunos de los periódicos sí que nos encontramos con que Brasil sigue siendo el tema destacado, pero sin embargo la prensa internacional empieza a pasar página, lo cual nos llama bastante la atención, y quizá tiene que ver también con esta mirada con un cierto desinterés a aquellos fenómenos, cierto desinterés en una buena parte de la prensa anglosajona, de aquellos fenómenos cuando están relacionados con los progresistas, como cómo se amenazan las instituciones durante los gobiernos progresistas. Vamos a hacer ese repaso a la prensa. Las portadas de la prensa en un minuto. Fijaos, esta mañana nos encontramos en el New York Times, una oportunidad para la venganza. Levantan el foco de Brasil y lo desplazan directamente al conflicto entre Rusia y Ucrania. También tenemos que hablar algún día, Pilar, sobre el conflicto que mantiene el príncipe Harry, que resulta que despierta muchísimo interés en la prensa anglosajona, pero no será hoy, aunque está en la portada del New York Times. En Le Monde nos encontramos con Brasil, dice Le Monde, la democracia sacudida por el asalto al corazón del poder, y sí, en efecto, nos encontramos con que mantienen también en este periódico el asunto de portada relacionado con el golpe a las instituciones brasileñas. En The Wall Street Journal, además de las lluvias en California, están teniendo un auténtico
drama, están viviendo un auténtico drama con el cambio climático, las lluvias. En el periódico El País nos encontramos con: los poderes democráticos de Brasil sofocan el asalto golpista, dice una persona inspeccionando ayer los daños tras el asalto en el Palacio de Planalto, la sede del Poder Ejecutivo en Brasilia, y donde observamos los daños tan extraordinarios que los manifestantes provocaron dentro de estos edificios públicos. También España urge a la Unión Europea a acotar la relación de las ayudas del Estado, dice esta mañana el periódico El País. Mientras que en el periódico ABC expertos critican que igualdad va por libre con la violencia de género, dice el periódico ABC, y señala que firmantes del Pacto de Estado lamentan, dice, la descoordinación del Ministerio de Podemos y que solo 2 de la decena de anuncios sean contra el maltrato, defiende el periódico conservador ABC en España. En el periódico El Mundo, 4 de cada 10 jóvenes que caen en paro en la Unión Europea son españoles, dice. Además, un policía por cada 60 mujeres en riesgo de sufrir violencia machista. Una noticia que destaca este periódico hoy en su portada y que además nos recuerda de nuevo ayer una mujer asesinada en Adeje, en Tenerife, en el 4º caso de violencia machista en 24 horas. Una mujer de 46 años fue asesinada presuntamente por su exmarido de 44 años, que ha sido detenido por la Guardia Civil, según han confirmado fuentes próximas a la investigación a las agencias de noticias. El Ministerio de Igualdad confirmó este lunes la naturaleza machista del asesinato, también el de otra mujer en Puerto de Santa María, en Cádiz, en el domingo 8 de enero. En fin, con la confirmación de estos casos, el número de mujeres asesinadas por violencia de género en España asciende a 2 en el año 2023, según las cifras oficiales, pero desde el año 2003 ya son 1.148. Tenemos un gravísimo problema. Es noticia de la Agenda Cafetera. Y en el periódico La Vanguardia, Lula retoma el mando con el desalojo exprés del campamento golpista. Los 3 poderes de Brasil salen en defensa de la democracia, mientras un juez aparta del cargo al gobernador de Brasilia, como nos contaba Pilar de la Peña aquí en La Cafetera. En fin, las portadas de los periódicos en esta mañana que recogemos en el programa y que comentamos cada mañana aquí en La Cafetera. Esto es La Cafetera. Si lo estás escuchando, eres la resistencia y no estás sola. Enseguida a contactar con Juan López de Uralde. Esto es La Cafetera. Si lo estás escuchando, no estás sola. Datos que aseguran que el calentamiento global provoca cada año en el mundo 7 millones de muertes prematuras, más que las causadas por el SIDA y la malaria, por ejemplo. Han ido a parar al río Guadiamar después de que se rompiera una balsa en las minas de Aznalcóllar. El vertido, que contiene ácidos y metales pesados, ha afectado a viviendas. Estos picos de polución no solo hacen que nuestra salud se resienta, también reducen nuestra esperanza de vida. El petrolero, el Prestige, que naufragó ayer con 77.000 toneladas de combustible en su interior. Hay que controlar que no aumente el vertido al mar. En Muxía, entonces aquí caían 450 litros por metro cuadrado, ahora son 308 y la uva se seca. El agujero del Ártico alcanzó un tamaño similar al de 5 veces Alemania y se formó la primavera pasada tras un periodo inusualmente prolongado de bajísimas temperaturas. Todos tenemos el poder de cambiar. Entonces, ¿a qué esperamos? Bueno, pues os lo estábamos comentando. Nos llama mucho la atención ese señalamiento del propio Lula da Silva a los intereses que operaban detrás del movimiento de asalto a las instituciones brasileñas. Juan López de Uralde, muy buenos días. Hola, Fernando, buenos días. Y mencionó lo agro, Juancho. ¿A qué se refiere con esto? ¿Qué intereses hay? Sabemos que todo lo que ha sufrido la selva amazónica en estos años de gobierno de Bolsonaro, como han ido denunciando las organizaciones ecologistas, pero ¿qué intereses pesan? ¿Quién puede estar detrás de la financiación de estos
de estos grupos? Es un secreto a voces que, bueno, la gran industria y los terratenientes de los estados amazónicos han sido uno de los grandes apoyos de Bolsonaro. Es decir, esta aceleración en la degradación de la selva amazónica no es casual, tiene que ver con los intereses que están detrás, los intereses económicos que están detrás de la candidatura de Bolsonaro. ¿Quiénes son? Pues los grandes terratenientes que están clareando la selva para introducir o bien cultivos de soja o bien para introducir directamente ganado, y bueno, pues los grandes intereses corporativos que hay detrás. Todo esto pues ha visto y ha vivido con simpatía todos estos años de reducción de la protección medioambiental. El gobierno de Bolsonaro empezó cargándose las organizaciones, las instituciones defensoras del medio ambiente y de los indígenas, la FUNAI, por ejemplo, la Fundación de Defensa de los Indígenas, que ha tenido un papel importantísimo en la protección de las zonas indígenas, pues prácticamente fue desmantelada, y así sucesivamente. Es decir, que esos intereses que genéricamente Lula describe como lo agro están detrás del poder de Bolsonaro, porque Bolsonaro claramente ha levantado cualquier restricción en su favor, y están detrás también de la gran destrucción que ha sufrido la selva amazónica en estos años. Entonces, evidentemente, el hecho de que se nombre ministra de Medio Ambiente a Marina Silva, que es una persona con una larga trayectoria, que procede del sindicalismo del caucho, etcétera, y tiene una historia muy interesante, y cuyo anterior mandato en la protección en el Ministerio de Medio Ambiente, precisamente con Lula, pues consiguió reducir de manera histórica la deforestación, pues lógicamente es algo que ven con mucha antipatía. Es decir, que este movimiento de toma del Congreso y demás no es solamente una cuestión simbólica política, sino que hay grandes intereses económicos interesados en que la desregulación con lo que respecta a la protección de las selvas se mantenga, y va a ser un poder en la sombra en contra del gobierno de Lula, eso desde luego. Nos hablan de minerales, deforestación relacionada con los cultivos, como señala Juancho López Duralde. Oye, en todo caso, bueno, da una cierta imagen, da un cierto pesimismo mirar hacia atrás. No lo sé, si hacemos una revisión general al año 2022 y miramos hacia adelante en el 2023, ¿qué podemos esperar, Juancho? Bueno, yo creo que hay, como siempre, hay luces y hay sombras, ¿no? Quizás siempre, si miramos a los indicadores nos muestran que en este 2022, pues nuevamente en este pasado han aumentado las emisiones de gases contaminantes globalmente, y ojo, también en España, ¿no? Esto es un motivo para el pesimismo. Ahora bien, si miramos cómo se están desarrollando e implantando tecnologías de bajas emisiones, pues vemos que realmente el pulso está en marcha, ¿no? El pulso, me refiero, de los grandes contra los grandes retos ambientales o contra los grandes peligros ambientales, ¿no? Terminó el año, y lo comentamos aquí, con la cumbre global de biodiversidad, haciendo un llamado a los países para proteger el 30% de su territorio, ¿no? Entonces, bueno, una vez más, todo esto nos lleva a la importancia de las políticas nacionales, y que realmente se implementen, ¿no? Desgraciadamente, a mi impresión es que los avances destructivos van más rápido que los avances en positivo. Creo que eso es por eso hace falta aumentar la ambición y incrementar el ritmo de transformación. Pero por otro lado, pues noticias como lo de Brasil, me refiero a la toma de posesión de Lula y el giro de 180 grados que se ha producido o que se va a producir
en las políticas de destrucción forestal, pues realmente son esperanzadoras, ¿no? Por lo tanto, como siempre, hay un pulso, y yo creo que, bueno, 2023 pues puede ser un año clave, porque nos vamos acercando a la mitad de esta década que en 2030 debe culminar con una reducción del 50% de las emisiones. Es verdad que el objetivo tiene que ser necesariamente muy ambicioso, pero sin embargo es posible conseguirlo, ¿no? Yo creo que necesitamos estar vacunados contra el pesimismo y seguir trabajando para conseguir esos objetivos que realmente yo creo que están a mano y son alcanzables, siempre y cuando, como digo, metamos el acelerador de la transformación. Algunas noticias son positivas, son buenas, hay expectativas. Hemos sabido, por ejemplo, que la capa de ozono está en vías de recuperarse. Dicen, tardará algún tiempo, pero parece que las medidas que han adoptado los países para limitar los gases contaminantes parece que están surtiendo efecto. Pues es un caso muy interesante, ¿no? Porque desde que se descubrió a finales del siglo pasado que unas sustancias químicas sintéticas que se llaman clorofluorocarbonados, con sus siglas CFCs, que tenían diversos usos como los sprays, los aires acondicionados, etcétera, se descubrió que estaban afectando a la capa de ozono, pues en ese caso la comunidad internacional sí reaccionó con rapidez y se firmó en el año 1987 el protocolo de Montreal que prohibía globalmente estas sustancias, ¿no? Pensemos lo que es prohibir una sustancia a nivel global, lo difícil que sería hoy por el avance del liberalismo, pero a finales del siglo pasado, en el año 87, directamente se prohibieron, se decidió, estas sustancias tienen que eliminarse, ¿no? Y a pesar de todo, también es una muestra de la fragilidad de la Tierra, ¿no? Cómo desde que estas sustancias se prohíben hasta que se puede dar por cerrado el tema, pues va a pasar casi 2/3 de siglo, ¿no? 60 o 70 años, ¿no? Por lo tanto, creo que nos debe hacer reflexionar, en primer lugar, de que es necesario, de que ante los problemas ambientales hay que hacer caso a la ciencia y que se pueden poner soluciones, pero que los ecosistemas son muy frágiles y que esa destrucción tarda mucho en revertirse, ¿no? Pero sí que puede ser un ejemplo para la lucha contra el cambio climático, un ejemplo alentador en el sentido de decir, bueno, si hemos conseguido parar la destrucción de la capa de ozono, ¿por qué no podemos conseguir la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero, ¿no? Por lo tanto, yo creo que efectivamente tenemos que tomar nota de este proceso histórico que fue el protocolo de Montreal y la prohibición de los CFCs, y seguir ese ejemplo en otros contextos, como fundamentalmente el del cambio climático, ¿no? Lo que ocurre es que efectivamente la situación global ha cambiado mucho y sobre todo desde mi punto de vista lo que ha cambiado ha sido que los gobiernos han perdido mucho peso en contraste con las corporaciones multinacionales, ¿no? Parece mentira, pero a finales del siglo pasado los gobiernos podían decir esta sustancia hay que eliminarla y se eliminaba, y a día de hoy parece que intervenir en este tipo de procesos pues se considera prácticamente un atentado contra el mercado, ¿no? Entonces, bueno, pues esta es la reflexión que hay que hacer, ¿no? Que tenemos que recuperar, desde mi punto de vista, la capacidad de los gobiernos para intervenir en estas cuestiones. Pues Juancho López Duralde, en nombre de los oyentes de La Cafetera, gracias como siempre. Y oye, felices, qué bien, pues feliz bienvenida de año, feliz comienzo. Nos alegra tenerte cerca. Claro que sí, una alegría estar aquí en La Cafetera de vuelta y ojalá que sigamos por muchos años. Cuídate, Juancho, un abrazo. Un abrazo, chao, chao. Bueno, pues enseguida vamos a recibir aquí en el estudio a Pepe Romero y también vamos a hablar os lo señalaba antes, tenemos mucho interés en hablar con Javier Oquendo de la plataforma a favor de los paisajes de Teruel, en el día en el que, ya sabéis, hablamos de medio ambiente, de ecología aquí en La Cafetera, porque esto es La Cafetera, si lo estás escuchando, no estás sola. Unos segundos para el sosiego.
Es el momento para que deis un largo sorbo a vuestra taza de café mientras establecemos esta comunicación con Javier Oquendo. Pues os lo comentaba precisamente esta mañana. Me he llevado una enorme sorpresa al descubrir en las redes sociales que de pronto un asunto que no debiera haber generado mucho debate se convertía en un auténtico terremoto de opiniones. Resulta que en Aragón este fin de semana han tenido lugar numerosas movilizaciones en defensa del paisaje y frente a la invasión de las torres de molinos eólicos, de algunos proyectos, macroproyectos que se están aprobando. Bueno, cuando lo conté en las redes sociales, de pronto hubo un debate extraordinario, por eso teníamos mucho interés en conversar esta mañana con Javier Oquendo de la Plataforma a Favor de los Paisajes de Teruel. Javier Oquendo, muy buenos días. Hola, muy buenos días. Bueno, te agradezco muchísimo que nos atiendas porque me ha sorprendido, la verdad, el debate que generó. Había quien decía, ¿Aragón está en contra de las renovables? Digo, no, estará en contra en todo caso de la invasión de aerogeneradores en espacios naturales, en espacios protegidos, de los campos solares, en fin, de todo lo que supone de destrozo de espacios naturales. Pero, ¿por qué se está movilizando la región? Sí, bueno, la verdad es que este debate yo creo que debería estar un poco superado por todos, por nosotros, y es que nadie está en contra de las renovables. Yo no conozco a nadie, y mira que me muevo en sectores, con plataformas, con gente que está peleando contra los macroproyectos, y esta es la palabra clave, que esté en contra de las renovables. Es el futuro, no hay otra. Es decir, se agotan los combustibles fósiles, se agotan ciertos materiales, entonces es el futuro y es el camino a ser. Evidentemente hay modelos, hay maneras de hacerlo. Y una de las maneras de hacerlo es a base de grandes proyectos en manos de las grandes eléctricas, simplemente con desarrolladores que lo que hacen es especular sobre la construcción de estos proyectos. Y el otro modelo, por el que estaríamos de acuerdo, es un modelo basado en autoconsumo, generación distribuida, porque hay quien dice, pero es que el autoconsumo no da de sí. Evidentemente, esto llevaría tiempo, pero dejémoslo así de claro. Pero la generación distribuida es produzcamos cerca de donde se consume. Vamos a tener menos pérdidas, vamos a tener más eficiencia y más eficacia y, por lo tanto, va a ser más rentable. Y además rentabilizaría para pequeños productores, que serían incluso municipios, localidades, que serían los que realmente sacarían el beneficio y el aprovechamiento. Este es el camino. Si luego, con todo esto, con autoconsumo, que en Alemania, que no es un país de sol, supone cerca de un 50%, más la generación distribuida, que se repartiría por distintos sitios, no es suficiente, hagamos algún macroproyecto. Pero es que el modelo actual es el contrario. Vamos a desarrollo de grandes proyectos en manos de pocos y ellos son los que se van a quedar con el beneficio. Y eso es en lo que no estamos de acuerdo. Yo creo que ese debate debería quedar ya zanjado de que no es renovable sí o no, sino, como dice nuestro lema, renovable sí, pero no así, no como se está haciendo. ¿Cómo se está haciendo? Con grandes proyectos que desarrollan unas empresas que lo que hacen es especular con el derecho de enganche que tienen concedido hace años, que es verdad que tuvieron capacidad y vieron el futuro y se reservaron los nudos de enganche. Este es un tema complejo, pero donde están las subestaciones grandes de red eléctrica, tú te reservas el poder allí verter la luz y entonces desarrollas un proyecto para verterla. Como tienes ese derecho, luego especulas con él, desarrollas el proyecto y se lo vendes. ¿A quién? Pues a un fondo internacional, a una gran empresa, y ahí está tu beneficio. Eso es lo que se llama especular. Es decir, un bien que es escaso, la escasez es el derecho a verter esa luz, tú lo conviertes en un beneficio extraordinario. A partir de ahí, estas empresas grandes pues colocan en lugares pues que creemos que no deben ser, y este es el caso de Teruel,
es decir, en lugares pues Red Natura, geoparques, espacios con un gran valor ambiental, colocar estos proyectos que son proyectos industriales, que lo que hacen es degradar ese entorno natural. Y ahí creemos que no es el lugar. Y no es por aquello de los NIMBY que nos han llamado también, que es ni en mi casa ni en mi patio. No, ni en mi casa ni en mi patio ni en el patio de nadie, sino en lugares donde se pueda. Y eso se llama ordenación del territorio, que es lo que no se ha hecho con la implantación de las renovables. Algunos oyentes señalan, dice Jacinto Benavente, dice, luego nos llaman la España vaciada, pero vienen, especulan, se forran, nos dejan unas torres gigantes que muchas veces, dice, una vez cobrada la subvención, abandonan y ni reparan. Esto es importante, Javier, porque ayer había quien reprochaba, decía, bueno, que es una cuestión paisajística. Digo, no, es que hay que comprender que la instalación de estos molinos requiere de unas infraestructuras que crea, por ejemplo, las carreteras y caminos para dar paso, no solamente para colocar los molinos, también las torres de alta tensión eléctricas, todo el cableado de suministro y estos grandes molinos que tienen unas bases de hormigón gigantescas que incluso aunque el molino se lo llevasen, estas bases de hormigón y acero, imaginaos la estructura que tiene que ser eso para soportar las tensiones de presión del viento que soportan estos bichos. Esas se van a quedar ahí para siempre. El agujero se va a quedar para siempre. Y luego en infraestructuras como las carreteras que no están preparadas para el paso de esos grandes camiones y que se van destrozando y que nadie repara, ¿no? Sí, la verdad es que el montaje no solo es el molino. Hay quien dice, no, bueno, total, 83 molinos en Red Natura, como es el caso del clúster Maestrazgo, tampoco es tanto. De los 123 proyectados es 2/3 prácticamente. Sino que esto lleva asociado pues más de 500 torres de alta tensión. Estamos hablando de estas torres que vemos desde las carreteras, pues que tienen entre 50 y 70 y tantos metros de altura, es decir, es un impacto importante. Es que eso supone miles de kilómetros o muchos kilómetros, no miles, cientos de kilómetros de cables que van a unir todas esas torres y que es un impacto importante para todas las aves. Y estamos hablando de una zona del clúster del Maestrazgo con aves protegidas y con aves que están en peligro de extinción, que de hecho ha condicionado que la DIA que han sacado, la declaración de impacto, ha eliminado algunos molinos y ha eliminado algunos parques precisamente por esa afección, pero es que las aves no se limitan a un territorio muy pequeño. Aquí en el Maestrazgo se está reintroduciendo el quebrantahuesos y ahora le ponemos estos obstáculos que fácilmente, como ya ha ocurrido hace poco, que reintrodujeron 2 y uno ha muerto en una línea eléctrica, vamos a llenarlo de cables y de líneas que van a ser un fuerte impacto para esta fauna. Evidentemente, esto lleva asociado muchos caminos. Son cerca de 300 kilómetros de caminos o nuevos o adaptados. Pero adaptar un camino es que pase de tener 3 metros de ancho a que tenga 6, incluso 14 en las curvas para que los puedan pasar los camiones. Entonces, todo ese impacto asociado y metido en un territorio no es un impacto menor, no es simplemente un cambiar el paisaje, que también. Y el paisaje es un bien y un patrimonio de todos. Es decir, el paisaje no es simplemente una cuestión estética, y esto lo dice la Carta Europea del Paisaje, sino que es cambiar incluso la fisonomía, es afectar pues a escorrentías de agua, y eso es importante pues para los ganaderos. Es decir, si unas fuentes, si unas balsas, y eso lo dice también la Declaración Ambiental, que hay que cambiar balsas, se transforman o se trastocan, probablemente no vuelvan a existir. Es decir, las aguas tienen una manera de actuar, que no vamos a entrar porque es muy larga, que también en cuanto se tocan los acuíferos, pues se desplazan, se van hacia otros lugares. Entonces, todo esto tiene una repercusión en la economía local tradicional. Y es por lo que creemos que hay que apostar a los territorios. No somos negacionistas de nada ni del futuro, sino apostemos. Primero, el medio ambiente no es algo superfluo. El medio ambiente es de lo que al final estamos y vivimos todos. Y es el aire, y es el agua, y es la riqueza que genera esas masas forestales, que es oxígeno, que riqueza incluso forestal pues en otros elementos como es el mantenimiento de la biodiversidad. Si no tenemos biodiversidad, hoy leía que se están extinguiendo las especies a unos ritmos que ni siquiera en la época de los dinosaurios, y no es exagerar ni es vivir con el temor, sino que está siendo realidad y hemos de actuar ante eso. Y sin embargo vamos por el camino contrario, industrializando estos espacios que realmente los declaramos Red Natura pues para la conservación de la biodiversidad, y ese es el objetivo por el que se creó la Red Natura, y ahora los industrializamos. Entonces estamos yendo para adelante y para atrás y no sabemos casi ni para dónde vamos. Tú, Javier, Ricardo,
Máximo, sois muy pocos los, Marisa, los activistas en la zona. Hay unos cuantos, se va consiguiendo algo de movilización, pero lucháis contra poderes extraordinarios. El desembolso económico que pueden hacer estas grandes compañías eléctricas. Claro, yo cuando he tocado algunas puertas políticas para debatir, para hablar sobre este tema, te encuentras enormes portazos. No me quiero imaginar los medios de comunicación regionales que viven de la publicidad, no me quiero imaginar muchos ayuntamientos pequeños donde se les hacen grandes promesas, por ejemplo, de empleo. Tenéis un desierto difícil, ¿no? Sí, a estos proyectos has enumerado tantas cosas que es complejo, pero a ver, la fuerza que tienen estas empresas es importante. Si nombramos, vamos a dar nombres. Si decimos Repsol, Naturgy, decimos Endesa, evidentemente son empresas que, bueno, ejercen un lobby muy fuerte en Europa, en España y en todos los gobiernos. Es decir, quien las toca, pues tiene que tener mucho cuidado. Pero luego hay pequeñas empresas locales, pues Forestalia a nivel de Aragón, que en el gobierno de Aragón pues tiene una fuerza importante y de hecho entre sus empleados pues hay muchos ex políticos del gobierno de Aragón, políticos pues como, y voy a dar nombres porque no importa, es decir, han ido a trabajar ahí pues Ontañón, Marruedo. Ontañón fue el director general del INAGA, prohibió proyectos en la zona que ahora él va a proponer para instalar estos parques, proyectos pequeños de extracción de losas. Y ahora, sin embargo, coloca estos molinos de 200 metros con todo lo que he citado antes. Esto es el absurdo más total. Bueno, pues esa es la influencia de lo que se ha llamado y se llama y se llamará las puertas giratorias. Evidentemente, los medios de comunicación, pues es verdad que han sido bastante receptivos con estas reivindicaciones, pero hemos tenido también algún que otro pequeño problema para comunicar, pues porque la publicidad al final hace mantener a los medios, y los entiendo, todos necesitamos recursos para mantener pues las actividades que desarrollamos. Y es verdad que el número de personas que han estado implicadas en estos procesos cada vez va a más. Nos ha sorprendido en la concentración de este sábado personas que han acudido que no pensaríamos jamás que iban a estar en esa movilización, que al final pues te señalan. Es verdad que es un proceso en estos lugares pequeños que ha generado pues incluso el señalamiento, ese enfrentamiento social de los pro y los anti. Yo creo que no debería ir el debate por ahí, sino que cada uno defiende sus ideas, cada uno defiende lo que cree que es el futuro, y los que dicen que los molinos son la solución, evidentemente se basan en los recursos económicos que van a generar, y es cierto que generan unos ingresos, pero a veces ingresos que no se sabe para qué utilizar. Y habrá quien me diga, hombre, yo sí que sé para qué. Y estoy de acuerdo, yo no voy a entrar en ese debate. Pero pueblos como Cañada-Bellida en Teruel, con 32 habitantes, que tiene la mayor masa de molinos y de placas solares casi de la provincia, tiene unos ingresos, pero no tiene dónde ponerlos, porque su población, el más joven, debe tener entre 65 y 70 años. Y han hecho una pista de pádel como solución para gastar ese dinero. Evidentemente, cada uno que analice las inversiones. Y la verdad es que en este proceso no se genera tampoco empleo, que es lo que se ha dicho. Para la lucha contra la despoblación, pongamos parques eólicos. Pues no es verdad, porque yo ayer miraba la estadística de los pueblos de Castellón, del Sports, que llevan hace 10 años, que tienen más o menos molinos, y todos, solo hay una excepción, que es porque creó una empresa de pellets, todos han perdido población. Entonces, ciertamente no genera empleo. Hoy estos molinos están súper automatizados, se llevan desde la distancia, como todas las redes, como nuestras telecomunicaciones. No viene el técnico a apañarte el teléfono ya, te lo apaña a distancia, porque a veces depende simplemente pues, de una bajada de tensión, Entonces esto con los molinos ocurre igual. Están controlados desde Navarra, desde Perú o desde donde quieren. Es decir, que en eso las dos grandes apuestas, que era el dinero y el empleo, y por tanto generar población, pues está bastante en entredicho a la hora de ver como viables estos proyectos. Volando Raso dice, esta temática la plantea tangencialmente la película Asbestas, y es verdad que además es un asunto que en la medida que lo hemos comunicado en las redes que íbamos a hablar de esto, oyentes de toda España, de otros lugares, nos decían, aquí está ocurriendo un fenómeno muy parecido. Una cosa que me ha llamado la atención, Javier, y que me parece muy preocupante, muy inquietante, es que conversando en algunos de estos pueblos con algunas personas afectadas que han visto como de pronto les plantaban un molino en su propiedad, incluso en algunos casos con una indefensión absoluta.
y poniendo además a unos vecinos en contra de los otros, colocando los molinos en medio de varias parcelas para que los vecinos entre ellos tengan que discutir el precio que se les va a pagar. Es decir, algunas prácticas que son mafiosas directamente. Es un proceso que nos sorprende porque pues no es ni medieval, es anterior al medievo. Es decir, una empresa llega, ofrece un contrato, que es un contrato cerrado. Siempre los contratos es un tema de debate entre las dos partes. No, pues mira, yo te ofrezco esto. No, el contrato está cerrado. Y con una amenaza, que es lo que más nos ha molestado, y lo que molesta no aquí, sino en otras partes de España, como nombrabas, porque el problema es más amplio, que la afirmación siguiente es: y si no firmas el contrato, te expropiaré. Expropiaré en primera persona, yo expropiaré a ti. Eso es mentira absoluta y así no se puede ir por el mundo. Porque claro, muchos de los propietarios en nuestras zonas son personas mayores, personas que pues querían y quieren dejar a sus hijos pues algo de lo que ellos han ido haciendo a lo largo de su vida. Y la palabra expropiación es una palabra no amenazante, es un paso más de la amenaza. Entonces no es verdad, las empresas no expropian. Expropia el Estado y hay que hacer un proceso y hay que justificar la utilidad pública. Y la utilidad pública en unas inversiones, en unas actividades que están ya suficientemente desarrolladas y que va a haber excedentes en breve, pues la verdad es que no está demostrada. En España, el PNIEC, el Plan Nacional, preveía 30 gigavatios. En este momento están ampliándolo a 100 gigavatios, que ya es una barbaridad para el 2030. Es la última noticia también de hace unos días. Y, sin embargo, hay proyectos presentados por cerca de 200 gigavatios. Entonces, ¿qué hacemos con el excedente? ¿Qué vamos a hacer con esto? Pues ante eso, plantear la expropiación a estas personas mayores nos parece de una desfachatez insoportable. Y esto no se ha dado aquí, esto se ha dado en todos los lugares de España, como bien comentabas. Este no es un problema de la provincia de Teruel, donde hay un problema muy serio porque media provincia va ocupada, sino que es un problema de otras áreas de España. Estamos en contacto, tenemos redes sociales pues con gente de Andalucía, de Galicia, de Castilla y León, de Castilla-La Mancha, de Extremadura, que son, fíjate, casi todas que he nombrado son las zonas estas que se llaman la España despoblada. Entonces, ¿por qué? Pues porque evidentemente poner estos proyectos en espacios despoblados es muchísimo más barato que ponerlos en zonas pobladas. Te cuento un caso muy rápido. La Sierra del Barracín se plantea un proyecto y en ese proyecto resulta que la línea de evacuación, una línea que tiene cerca de 150 kilómetros, acaba en las inmediaciones de Paterna, porque nos suene, que está al lado de Valencia. Entonces, se genera en esta España despoblada para llevarlo a las zonas pobladas. Yo no estoy en contra del intercambio de bienes entre comunidades, es el comercio, pero sí que es verdad que, oiga, no produzca lejos porque las pérdidas van a ser importantes. Se pierde un 15% en el transporte de la energía en esas distancias. Entonces, estamos tirando el dinero. ¿Por qué? Pues porque me es más rentable instalar en estos espacios que tienen poca población y que van a resultar mucho más baratos. Pues Javier Oquendo, en nombre de los oyentes de la cafetera, muchísimas gracias por vuestro trabajo en esta plataforma a favor de los paisajes de Teruel. Gracias, Javier. Gracias a vosotros, porque es verdad que a nivel de los medios que tenéis difusión a nivel nacional nos interesaría que este problema pues saliera a la luz y yo creo que estáis colaborando en ello. Muchas gracias. Pepe Romero, muy buenos días. Buenos días, ¿qué tal estamos? Aquí por el estudio. Sí, es un placer también para mí estar aquí contigo esta mañana. Vas a tener que acercarte, que luego me dice la gente, soy muy bajito. No, acerco el micro. Ah, sí, lo que pasa es que como soy tan alto, te lo pones a toda altura, pues claro.
Claro. Sí, te agradezco. Mi cuerpo hercúleo tenía que tener alguna contraprestación, alguna contraindicación, sí. Pero bueno, estábamos hablando aquí en la cafetera, Pepe, sobre los formidables intereses que pesan, que encontramos. Claro, el desarrollo tecnológico siempre tiene una cara B en la moneda, ¿no? Y la conciliación siempre es complicada. Hay mucha gente que decía, oye, gracias a la electricidad vosotros podéis emitir la cafetera. Digo, hombre, claro, ya, si nadie está diciendo que volvamos a las cuevas, pero a lo mejor sí sería conveniente que no dejásemos que estos modelos que están tan basados en la especulación se implantasen sin que prácticamente podamos hacer nada, ¿no? Bueno, no por hacer un contrapunto, sino yo creo que este es un tema, como todos, de una enorme complejidad. Tenía razón cuando estábamos escuchando la entrevista, tiene toda la razón en que en España el nivel de autoconsumo sobre el total de población es relativamente bajo cuando se compara con países como Alemania, que es paradójico cuando Alemania tiene muchísimas menos horas de sol que nosotros. Me parece que España está como el 10º país, en términos porcentuales, no estoy hablando ya en términos absolutos, el 10º país de Europa en lo que se refiere a instalaciones de autoconsumo, con lo cual tiene que haber una apuesta decidida por eso. Parece que la está viendo, porque me parece que la potencia instalada se ha duplicado en el último año o va creciendo a un ritmo exponencial, pero sigue sin ser suficiente. Estos proyectos, me temo que para poder avanzar, y esto lo tendríamos que hablar también con Juancho, yo creo que un día le podías preguntar a él cómo se puede conseguir ese equilibrio, porque me temo que con el autoconsumo no se llegará, él también lo decía, lo estaban comentando en la entrevista, ¿no? Entonces, ¿cómo se busca un equilibrio para que al mismo tiempo se pueda garantizar que otras fuentes, que se pueden desplegar otras fuentes de energía preservando los recursos naturales? Y aquí se entra en un conflicto que hay que ver cómo se va a hacer. Y las noticias tampoco son muy halagüeñas, porque la Unión Europea, lo que yo ahora estoy dando información, y después ya si quieres te doy mi opinión, pero ahora estoy dando información. Fíjate que en España muchos de los proyectos de despliegue de nuevas de estas tecnologías han estado parados, en muchos casos por informes medioambientales que tienen que ver en muchos casos también con temas burocráticos. Y desde el ministerio que dirige Teresa Rivera se les ha dicho, y hay una fecha para que gran parte de la potencia que tendría que estar vertiéndose a la red no se esté haciendo, y hay una fecha a finales del mes de enero para que los proyectos se aprueben. Y se está acelerando. Entonces ahí no sé hasta qué punto al acelerar se están respetando todo lo que tiene que ver con el respeto al medio ambiente y demás. Y además, desde la Unión Europea, lo que se ha hecho es, para poder acelerar el despliegue de estas tecnologías, lo que ha hecho es rebajar el nivel de exigencia que hay en la autorización de proyectos. O sea que creo que vienen momentos más difíciles en este difícil equilibrio entre lo que se refiere el respeto al medio ambiente y el despliegue de estas nuevas tecnologías. Es un tema complejísimo. Yo no tengo las cifras aquí, me gustaría, seguro que alguno de los oyentes, o Antonio Turiel, por ejemplo, que en esta materia siempre es, ¿cuánto podríamos conseguir de las necesidades de energía que tenemos? ¿Cuánto se podrían conseguir vía autoconsumo? Yo no tengo las cifras. Si se puede conseguir, ¿qué porcentaje? Él ha dicho que en Alemania se consigue el 50%, lo acaba de decir en la entrevista. ¿Es suficiente ese porcentaje para atender a la transición necesaria o no? Esa es una de las preguntas que tenemos que hacer. Sí, pero bueno, con ese 50% ya te ahorrarías una buena parte de los campos de movilidad. Lo que estoy diciendo... Igual es la combinación de elementos. Lo que hay que hacer es, o sea, que la solución no es fácil, lo que estoy poniendo sobre la mesa, no estoy siendo... Yo lo entiendo, pero ¿sabes lo que me preocupa mucho? Y Pai, te incorporo también a la conversación. Una cosa que me preocupa, además me lo explicó José Manuel López, que estaba precisamente desarrollando un proyecto. Aquí Rivas, por ejemplo, ha tenido proyectos muy innovadores. Tú te instalabas placas solares en el tejado de la casa y ni siquiera las pagabas, porque a través de un crédito bancario lo que hacían era se autofinanciaban la instalación de placas. Es decir, tú solo dabas la autorización, ibas un día al banco, firmabas y se instalaba. Pero las compañías eléctricas se opusieron de forma absolutamente formidable. Luego vimos incluso que en política influyeron para que no se desarrollase este modelo, para que se frenase con el famoso impuesto al sol, etcétera, etcétera, y las dificultades para inyectar energía eléctrica en la red, que eso ha sido revertido, pero que hemos estado unos años de frenazo. Y entonces me dijeron, no, es que las compañías eléctricas, el autoconsumo lo que implica, primero es una cierta racionalidad en el uso de la tecnología. Por ejemplo, en España se decora con luz. Eso es un fenómeno bastante raro.
internacionalmente. Cada vez más de moda, cada vez más habitual, cada vez más común. En los restaurantes en Nueva York hay muchas y pequeñas lucecitas, pero en España, en cada rincón, hay una lamparita que decora en casa, ¿no? Ahí tienes diferentes puntos de luz. Decorar con luz, por ejemplo, ¿no? Hay en otros lugares donde la racionalidad en el consumo, oye, encender un interruptor es como dejar un grifo abierto en algunos lugares, porque el acceso a la electricidad no es tan sencilla. Entonces, desde las compañías eléctricas decían, lo que no podemos aceptar es que se invoque al consumo responsable eléctrico, porque va contra nuestro propio negocio. Y a mí eso me parece que es inquietante, porque hay una estrategia de desarrollo que no está teniendo en cuenta las necesidades y las posibilidades reales de consumo. Y luego el gran debate, el de crecimiento. Estos grandes campos no están garantizando el consumo actual, están preveyendo el posible consumo de futuro de una sociedad industrializada que crece a este ritmo. Por lo tanto, se necesitan grandes campos, no se necesita solamente cubrir las necesidades, sino proyectar hacia el futuro. Y eso lo que hace es plantear que vamos a seguir creciendo ilimitadamente, consumiendo todos los recursos que podamos, porque además eso no tiene fin, eso pues, hasta que agotemos el planeta y desaparezca. Entonces yo creo que el debate es complejo, es verdad, tienes toda la razón y yo no sé cómo se resuelve, pero lo que hay es una falta, me da la impresión, una falta de ambición. Y luego te digo una cosa, yo que he estado pateando estos pueblos, las prácticas mafiosas, la manera en la que estas grandes compañías contratan políticos, expolíticos, medios de comunicación, contra eso no hay quien compita. Y hombre, eso nos revela algo también. Pilar, interviene tú, porque si no intervengo yo y monopolizo y esto no está bien. Me parece que era Delgado o alguien apuntaba un dato que me parecía interesante. Cuando se habla de autosuficiencia en España, por ejemplo, hay una gran proporción de la población que vive en pisos. Eso hace, por ejemplo, que el autoabastecimiento sea más complicado, ¿no? Y en este sentido, además, hemos visto como en España había problemas para instalar placas solares con comunidades de vecinos, que se ha intentado resolver, pero realmente cuando intentas cambiar la dependencia energética de un país, es una cosa muy, muy compleja y que es muy fácil cometer errores que luego se vayan a pagar. Luego hay que recordar, al final, da la sensación de que todas las noticias que hemos oído el verano pasado se están matizando, porque se hablaba mucho de la escasez, de que iba a haber escasez de gas, y sin embargo no parece que este año esté habiendo escasez de gas. Es verdad que las altas temperaturas que hemos tenido en diciembre han favorecido esto, pero en principio estamos viendo, había también algunos expertos que decían, si Europa tiene unas reservas de gas para este invierno enormes. Entonces, a mí me preocupa un poco, en un asunto tan complejo, los distintos puntos de vista y realmente todos los intereses que parece que hay, y lo difícil que es tener una idea clara y precisa de cuál es el problema y cuáles podrían ser las medidas que realmente ayudaran. Bueno, no sé, tampoco quiero que centremos todo el tiempo en esto, porque hay algunos debates muy interesantes, Pepe, que sobre lo que, ya que tenemos la oportunidad de conversar y que estás aquí hoy, ¿no te has puesto café? Tú no tomas café, me parece. No, bueno, sí tomo café, pero entonces estaría atacado y no lo necesitas. O sea, tomas poco. Tomo poco café. Pero ¿no has visto que te he enviado un montón de mensajes estas vacaciones, en estas Navidades, sobre los efectos beneficiosos del café para la salud? Sí, he visto y ha habido... Es que todas las noticias yo creo que ni las compruebo. El sector eléctrico invierte mucho en crear un... Pero el sector cafetero no ha parado estas vacaciones, porque realmente han aparecido en todo tipo de medios los efectos beneficiosos de una ingesta moderada de café. Lo que pasa es que en personas como yo nos acelera en exceso. Entonces yo tomo café, pero de una manera prudente. Y también he de confesar que otra de las cosas con las que nos inunda el bueno de Fernando es que hay que hacer para estar muy activo en Instagram, que a mí me pone muy nervioso, porque no tengo cuenta en Instagram ni voy a tenerla. ¿Cómo mantener los links que te envío no los puedes leer? No, ni los leo ni pienso. O sea, que es tiempo perdido, es tiempo en balde. O sea, yo mi perfil de Instagram, Pepe, que no existe ni va a existir, no, o sea, porque aquí esto animo, si quieres, pero esto lo hacemos en una sobremesa, no es momento de tenerlo, pero, pero yo lo llevaría a la sobremesa, el tiempo que se consume con el maldito Instagram y con las redes sociales. Yo últimamente he sido muy activo en el tema de Twitter, por ejemplo, que es con el mal uso de con el desastre que están siendo las cercanías en Madrid. Y ahora hablo a otro frente. Porque esto me parece, no por mí indignante, que yo, al final, pero me parece, no por mí indignante.
A mí me parece que se habla mucho de los servicios públicos, estamos hablando mucho de la sanidad y está de moda porque es una responsabilidad de Ayuso, pero los ferrocarriles son una responsabilidad, de aquí utilizo este micrófono para decirlo, del Ministerio de Transportes. Y es una vergüenza cómo están funcionando las cercanías de siempre en Cataluña. Este es un problema, si hay oyentes de Rodalíes lo dirán, y en Madrid empieza a ser pues un completo desastre. Entonces ya está bien de decir alguna. A mí me hacía mucha gracia cuando estas vacaciones los de cercanías lanzaban campañas de estos, lo que llama gamificación, que me pone de muy mala leche, y los trenes no funcionaban. Este es otro debate, pero a lo que voy, porque vuelvo al de las redes sociales, o sea, vuelvo a las cosas que Fernando intenta, y es que motivar a los que participamos en el programa a un uso intensivo de las redes sociales, pero consumen mucho tiempo, es tiempo que dejas de utilizar en leer o en hacer otras cosas más relevantes. Eso me decía Gabilondo un día, que le decía, pero tienes que abrirte una cuenta, menos mal que no le convencí, una cuenta en Twitter, porque hay un debate ahí muy profundo, intenso y edificante. Digo, lo que pasa es que hay que buscarlo. Digo, no, yo he tenido mucha suerte aquí porque estoy rodeado de la audiencia de la cafetera, que es un muro de protección, pero la cosa es tela. Pero sí. Efecto /halo. Los jóvenes están modificando su ingesta de cafeína a través de bebidas energéticas en vez de café en grano. Maniobra publicitaria del lobby de los cafeteros en grano. Aquí nadie da puntadas sin hilo. Los oyentes de la cafetera que también se expresan a través de esto. No, pero te voy a decir una cosa. A ver, las redes sociales, bueno, yo ya pues no te enviaré mensajes de Instagram, pero tú te pierdes muchas cosas, ¿eh? Bueno, estoy que no sé si... muchas cosas. Pero tú sabes, pero cuántas cosas, nos perdemos tantas cosas, también. Competimos, o sea, lo que hay es una competencia por el tiempo que tienes disponible. Entonces, yo ya he dicho que soy un consumidor masivo de audiolibros y tal, pues lo que consumo en eso no consumo en estar ahí conectado a las redes. Tienes que tener un poco de disciplina, porque si no las redes te atrapan, Fernando, que te puede pasar, ¿eh? Y te llevan a un nivel de superficialidad abducir, enorme. ¿No? Con esto no me meto, no digo que tú seas superficial, que a veces lo eres, pero... no te tengo miedo, Pepe, no te tengo miedo. Pero bueno, sigamos con temas de actualidad, que no hemos ido aquí ahora, esto es más de sobremesa que de actualidad. No, que el otro día, la cafetera es una sobremesa global. El otro día comí con Ignacio Escolar y con su pareja, con el bebé, con María Galería, con nuestro bebé, y entonces estábamos hablando sobre la educación y las pantallas. Y claro, Nacho y yo nos íbamos quedando en un ladito de la mesa, rinconados, porque ellas decían, no, es que es verdad que no hay que exponer a las pantallas, y decía Nacho Escolar, que a mí me ha pasado igual, dice, claro, yo es que parte de lo que he sido en mi vida adulta se lo debo a la gran exposición que tuve con el ordenador, con las pantallas, con tal. Yo cuando veo ahora esto, que hay muchas campañas, incluso en Silicon Valley, dicen, no, es que no dejan que a los hijos de los tecnólogos no les dejan sentarse delante de una pantalla, van a colegios donde están prohibidas, les llevan a colegios donde les enseñan, pues eso, a pintar las paredes de roca, a excavar, no, esto ya me lo estoy inventando, pero a hacer señales de humo y todas estas cosas porque consideran que sus hijos no tienen que exponerse a esto. Y decía Nacho Escolar, esto me lo invento, esa parte de Silicon Valley, pero decía Ignacio Escolar, y esta historia es real, decía, claro, es que, joder, yo todas las cosas buenas, importantes que me ha dado el mundo laboral en mi vida, me la ha dado en parte gracias a la tecnología, gracias a mi exposición a la tecnología desde muy niño, que es lo que me pasaba a mí también. O sea, que en esto hay mucho debate. Dice, ¿no hay que exponerse a las redes sociales? Pues hay que dedicarle tiempo. Es que, oye, también en las redes sociales, en Instagram y todo esto, también se aprende. Sí, también es una aproximación a diversos temas, muchos de ellos son con una profunda raíz cultural, otros son debates absolutamente absurdos, ¿no? Pero ahí te lo dejo. Yo creo que cada generación tiene que aprender a convivir con la tecnología que tiene a su alrededor. Y lo tiene que aprender a hacer de una manera natural. Y el reto cada vez es más difícil. Pilar, tú tienes 3 hijos en edad adolescente, ¿no? ¿Qué opinas tú? Sí, a los que intentó blindar contra las redes sociales, los teléfonos móviles y tal, porque conozco a Pai. Ahora que hable Pilar y después doy mi punto de vista y invitamos también a los oyentes. Que yo no los sigo. Yo más que blindar he intentado, porque tengo bastante claro que el mundo que les va a tocar vivir es muy diferente del que me ha tocado vivir a mí, al menos en una etapa de la vida, ¿no? Y que ellos van a tener que aprender a convivir en él. En eso coincido con Pepe. Yo lo que he intentado es retrasar al máximo posible una exposición excesiva a la tecnología, o intentar darles, no sé, más madurez o más edad, porque realmente en muchos casos he visto como el lado oscuro, por llamarlo de alguna fuerte, es tan poderoso que realmente es capaz de atrapar, y a esas edades les cuesta tener, digamos, discernir. A veces a algunos le hacía ver, es que llevas 2 horas viendo vídeos de TikTok
cuando antes podías estar dibujando, podías estar jugando al baloncesto, podías estar haciendo otras cosas y ahora estás dejando por ver vídeos de TikTok que no te aporta excesivo. En principio, que puedes decir, sí, es como esto de Instagram, ¿no? Que algún vídeo puede aportarte y puede enriquecerte o puede enseñarte cosas, pero la gran mayoría son un puro entretenimiento, además muy superficial. Entonces, tengo un poco esa dicotomía, ¿no? Y esa lucha interna, porque también soy muy consciente de que es verdad y tienen que aprender a gestionarlo ellos, porque tú no puedes estar encima siempre. Y hay otro tema, porque esto lo lanzo también a vosotros dos, que tenéis hijos en esa edad, que hay doble riesgo. Uno, si no están en las redes, son unos frikis que no se relacionan. Dos, si están en las redes, corres el riesgo de entrar en temas de bullying, que está habiendo mucho. Sí. ¿Cómo lo manejáis vosotros? No, eso es un dilema increíble. Yo, por ejemplo, con el pequeño Fer, que tiene 12, cumple 13 ahora, me dice, no entiende por qué no le dejo utilizar TikTok e Instagram, y es tema de confrontación recurrente. Y entonces yo le digo, hay asuntos que tú ni siquiera conoces y que yo ni siquiera conozco, peligros a los que te vas a enfrentar. Por ejemplo, si un menor envía una foto de grupo con sus amigos, normal y corriente, al grupo de WhatsApp, y uno de los padres de los menores decide denunciarlo, puede hacerlo, porque él no ha firmado ninguna autorización para que la imagen de su hijo sea distribuida a través del WhatsApp. Y cuando yo le explico estas cosas, digo, y para que entiendas la complejidad de esto es un solo caso que me consta además que hay denuncias relacionadas con esto. Es decir, un solo padre de uno de los niños del grupo que, oye, hay padres encantadores, pero no todo el mundo tiene la cabeza colocada encima de los hombros. Y de pronto decide, yo no he autorizado esto, y lo denuncia, y los que dan la cara son los padres del resto. Y te coloca... Quiero decir que hay asuntos sobre los que ni siquiera sabes qué peligros y qué riesgos tiene. Y yo le digo, tendrás acceso a las redes sociales, todo eso, cuando yo vea que respondes a otras cuestiones con madurez y tal y demás, y cuando tengamos aprendidos qué peligros hay además de estos, ¿no? Ahora vamos con ese tema. Pilar, ¿qué pasó contigo? Porque ahora parece que yo lo llevo yo, pero me gusta. Ahora te voy a rebatir lo que has dicho, Fernando. Sí. Yo no quería enzarzarme con esto, que teníamos política y un montón de temas. Vale. Si queréis esto lo posponemos a la sobremesa. Venga, vamos a la sobremesa, pero deja a Pilar que hable. Pilar, da un titular y pasamos al tema de la sobremesa. Yo, por ejemplo, lo he gestionado intentando inculcar valores. O sea, creo que al final eso sí que... Porque no vas a poder impedir que estén en ellos. Sí es verdad que si les evitas, les prohíbes todo, les aíslas, ¿no? Y al final es una manera en la que esta generación se está relacionando, y si no les enseñas los cánones, en algún momento van a tener que entrar, y van a entrar porque me temo que es una ola, hay un tsunami tan poderoso que no se puede evitar. Entonces yo lo que intento es ser muy pesada con los valores y con las normas, e intentar recalcar mucho la necesidad de que tengan cuidado, de que controlen lo que manden, que no manden. Pero bueno, pero es como toda la educación. Yo siempre he creído eso, ¿no? Que al final se basa en que tú intentes inculcar valores y luego cruces los dedos para que hayan cuajado y sean capaces de gestionar los retos. Luego seguimos hablando de esto de todas maneras, porque antes de que se nos cierre el tramo horario os quiero preguntar, ayer ocurrió una cosa, ayer estaba escuchando Hora 25, estaba Pablo Iglesias, estaba también Carmen Calvo, estaba el exministro García Margallo del Partido Popular. Ayer hubo un par de momentos que me parece que son muy interesantes, que debemos rescatar y comentar aquí. Para empezar, porque en las redes sociales la derecha se ha movilizado rápidamente a la vista de los acontecimientos de Brasil para decir, cuidado, que aquí en España ya lo intentó el 15M, porque intentaron rodear el Congreso. Pablo Iglesias lo explicó ayer. Para empezar, me resulta llamativo que haya calado esa idea. No me sorprende, porque la derecha y la extrema derecha se movilizan en las redes sociales cuando intentan tapar sus propias... Se movilizan con mucha rapidez, pero me sorprende que no atendiesen al nombre. Cuando se llama rodea al Congreso, no se llama revienta al Congreso. Rodea al Congreso, que es legal. Ayer lo recordó Pablo Iglesias en esta tertulia. Por aclarar una cuestión que ha formado parte del argumentario de la derecha en el día de hoy, hablar del 15M y del rodea al Congreso. Vamos a ver, en España, concentrarse en la Plaza de Colón, cerca del Congreso de los Diputados, enfrente del Tribunal Supremo, del Tribunal Constitucional, en la Rambla de Barcelona, eso es perfectamente legal. Sin embargo, en España una vez ocurrió algo muy grave. Y es que la policía abrió su cordón para permitir a los manifestantes acercarse al Congreso. Eso fue cuando Jusapol incumplió la ley y las unidades de intervención policial mancharon su prestigio
al no impedir que sus propios compañeros rompieran el cordón de seguridad y se aproximaran al Congreso de los Diputados. Creo que es importante destacar esto porque, en efecto, todavía se sigue debatiendo en las redes sociales sobre ese asunto diciendo, bueno, ya, pero es que la izquierda solo condena los golpes de Estado cuando la derecha es la que protagoniza estos movimientos. Luego mira para otro lado y digo, hombre, no. Es que una cosa es llamarse rodear el Congreso y otra asaltar 3 sedes nacionales, 3 instituciones y reventarlas por dentro tratando de desplazar al gobierno. Pero Margallo llevaba eso, hacía un pequeño guiño. Probablemente no era el día. Hay que condenar ese golpe, que es el golpe que se ha dado a Lula. Pero a lo mejor otros días hay que recordar otras cosas, ¿no? Pero siempre queda la coletilla. Igual en otros días... Yo escuché a García Margallo ayer. Sí. Escuché, como lo escuchaste tú, y escuché la charla con Pablo Iglesias. Y no quiero que seamos como en otros medios. El mismo Pablo Iglesias le dijo, me alegro mucho de que tengas esta posición, porque no todos tus compañeros la defienden con la valentía que los instituyó hoy. Yo creo que García Margallo, que comete muchos errores, ayer fue rotundo a la hora de condenar el golpe en Brasil. No hagamos lo que hacen, cojamos. Bueno, pues eso fue la respuesta que dio a lo de Cuca Gamarra, y bueno, pues forma parte un poco de la defensa de la compañera y tal, pero su posición era inequívoca ayer, no nos equivoquemos. Querido, el audio es el que es, no lo he manipulado, escúchalo. Probablemente no era el día. Hay que condenar ese golpe, que es el golpe que se ha dado a Lula. Pero a lo mejor otros días hay que recordar otras cosas. Pero... No, bueno, y tal, no porque digo, también hay matices en las cosas, pero tienes razón. A ver, yo tengo respeto por García Margallo, le hemos entrevistado muchas veces en este programa, creo que del Partido Popular es uno de los políticos más preparados intelectualmente, lo cual no quita para que asuma ciertas posiciones que creo que hay que ser cuidadoso. No es lo mismo rodear el Congreso, no es lo mismo una manifestación legal, autorizada por los poderes públicos, que asaltar y reventar las 3 instituciones del Estado y estar exigiendo que el ejército intervenga para llevarse por delante a tu presidente. No es lo mismo. Pero bueno, ayer en la extrema derecha en esto daba mucha guerra. Pero fíjate, 2 cosas más, aunque que me parece que son interesantes de esa tertulia, porque ayer hizo una lectura a Iglesias sobre qué supone este fenómeno de escoramiento tan extraordinario de la derecha hacia la extrema derecha. De lo que estamos hablando en América Latina, en Estados Unidos y en muchos países de Europa es de que está desapareciendo la derecha democrática. Lo que hemos visto en Brasil es que los 2 candidatos que aspiraban a ser presidentes de Brasil eran un demócrata, que es Lula da Silva, y un fascista, como era Bolsonaro. Algo parecido ocurrió con Chile en la segunda vuelta entre Kast y Boric, y algo parecido ocurrió también en Colombia y está ocurriendo cada vez en más países. Algo parecido está ocurriendo también en muchos países de Europa. Son formaciones de extrema derecha las que gobiernan en la tercera economía de la zona euro, que hablamos de Italia. Esto sitúa al resto de las derechas que proceden de una tradición democristiana diferente en una posición enormemente incómoda. ¿Os parece si lo comentamos, si hacemos una pequeña pausa y hablamos de esto en la sobremesa de la cafetera? Porque, bueno, entramos en un territorio en el que efectivamente, bueno, ahí se da mucho espacio para ver paralelismos, para ver posibles riesgos también, y comentamos eso, y también si queréis lo de las redes sociales y todo lo que queráis aquí en la sobremesa de la cafetera, ¿os parece? Claro. Decir que sí, hombre. Claro. Es que estoy buscando la música. No, hombre, por supuesto, no te vamos a llevar la contraria. Pero vosotros sabéis el lío. Mira, ya no sé ni cuál es. Bueno, vamos a despedir a las emisoras que redifunden este programa a través de la FM y continuamos aquí en la cafetera. ¿Sabéis el lío? ¿Sabéis una cosa que me ocurrió ayer? Anoche, a las 10:30 de la noche, le puse un mensaje a Javier Oquendo, a nuestro entrevistado, y le dije, oye, si te parece bien, vamos a grabar ahora la entrevista, porque así mañana tengo un poquito de tiempo para respirar entre unos temas y otros y puedo ir abriendo otros temas, abriendo ventanas y no hay errores y tal. Y grabamos la entrevista, la monté. A las 12 de la noche dejé el ordenador abierto. Me preparé un pescadito, me senté y me fui a la cama tranquilo, y a las 3 de la mañana abro los ojos como platos, me vuelvo al estudio, miro y había borrado la entrevista. Cuestión que ha obligado al pobre Oquendo, ahora lo cuento porque así es la vida, así es la realidad y así es la cafetera,
Así que he puesto un mensaje esta mañana a las 7 de la mañana a Oquendo y le he dicho, oye, mira, no te podía decir a las 3, que es cuando me he dado cuenta, pero ha volado el contenido del sistema y digo, y te tengo que llamar en directo otra vez y que reprodujamos otra vez la conversación, que volvamos a mantener la conversación en antena. O sea que os podéis imaginar que no ha sido la mejor de mis noches y... En fin, entonces por eso introduzcamos un poquito de sosiego y de alegría en la cafetera. ¿Te ha gustado el programa de hoy? Invita tú a esta ronda de café haciéndote suscriptor de la cafetera. radiocable.com/mecenas. Seguimos ahora en la sobremesa de la cafetera. Para lo que quienes estáis escuchando a través de Spreaker, lo que tenéis que hacer es actualizar la app, porque comenzamos a emitir de nuevo un archivo que se genera ahora a través de Spreaker, y mientras tanto el resto os mantenéis allí donde estáis, porque en el vídeo no hay pausas. Ya he hecho antes una pausa sin haberlo querido, que le he dado al stop y he parado todos los vídeos y he tenido que volver a reiniciar. Así que vamos de puta madre esta mañana. Pero sí. Esto demuestra tus habilidades. Sí, bueno, que lo que demuestra es un poco... Eres un hombre... Dilo. Un hombre orquesta, lo haces todo. Sí, todo y todo mal, pero... Sobremesa de la cafetera del día 10 de enero del año 2023. ¿Y cómo van pasando los años, eh? ¿Te das cuenta? Sí, los días. Sí. ¿Tú te acuerdas cuando eras joven, Pepe? Me acuerdo cuando te conocí. No. Sí. No te creo. No te acuerdas. Este indocumentado, pensé. Osado indocumentado, por favor. A mí dame... Oye, pero Herculeo. Vamos con los temas que... No, si ya estamos en el espacio de la sobremesa. No, pero ahora íbamos... Ya podemos hablar de eso. Vamos a poner un orden. Había una parte política que quieres abordar ahora y después vamos... Me parece muy interesante lo que ha dicho Pilar sobre cómo formar a sus hijos. Creo que es una muy buena reflexión. Pero vamos con lo que quieras. A ver, en materia política... yo creo que hay... Fíjate, ayer me hacía para que veas que tu magnetismo provoca reflexiones en mi Pepe. Para que veas que es verdad que hago un proceso de reflexión, que cuando le pedimos a Pepe, oye, ayúdanos a comprender el contrapunto y a tener una mirada un poquito más amplia de las cosas. Ayer yo me planteaba, ¿será verdad que en ciertas ocasiones miramos con desinterés aquellos movimientos, pues cuando de pronto una turba entra en otro congreso que está gobernado por la derecha y decimos el pueblo está exigiendo derechos o en su confrontación contra la policía? ¿Será verdad? ¿Habrá matices en esto? Porque es lo que estaba ayer insinuando la derecha y la extrema derecha. Yo no te insinué nada de eso ayer, creo. Sí, bueno, pero porque no estás en las redes sociales, querido. Si estuvieras en las redes sociales... Entonces, yo me preguntaba... Fíjate que es un poco lo que está diciendo el gobierno de Perú ahora con respecto a las manifestaciones y a las protestas, ¿no? Efectivamente. Y entonces, digo, pues en todo caso, yo creo que no. Yo creo que hay claros diferentes matices. Cuando tienes un gobierno que casi roza lo dictatorial y cuyos abusos se están viendo no solamente en materia legislativa, sino que tiene el aparato democrático bloqueado, o que incluso lo tienes con la policía, que está ejerciendo una represión extraordinaria, que la gente responda en la calle, tiene un cierto sentido. Cuando alguien acaba de ganar las elecciones, que intervengas el Congreso, hombre, hay un claro matiz diferente. Lo que quieres es reventar el resultado electoral, ni siquiera has tenido tiempo de dilucidar si lo que están haciendo está afectando a tus derechos y libertades de una manera tan extraordinaria. Yo creo que no. Yo creo que, de hecho, la izquierda es extraordinariamente crítica, muchas veces mirándose a sí misma. En ocasiones demasiado crítica. Pero el debate estaba ayer, ¿eh? Estaba ayer en la derecha, en la extrema derecha, por eso Pablo Iglesias hizo esa alusión. Había quien comparaba, oye, el asalto al Congreso, ¿no? Una manifestación normal que pueda salir mejor o peor dentro de las estas, y que en aquel caso además no supuso prácticamente ningún incidente, pero... Entonces lo quería colocar en la mesa porque me parece que es un debate que se presta un poquito... Yo creo que siempre hay que ser autocríticos con las posiciones no ya de tu grupo, sino con las que uno mismo tiene, y ver en qué momento pierde tus juicios previos
no ya tus prejuicios, tus juicios previos te llevan a una pérdida de objetividad. Y eso es un ejercicio que tienes que hacer siempre. Volviendo un poco, y yo creo que cuando se dice que la izquierda nos critica con esto, pues no lo sé, cada uno que se analice. Desde luego lo de Brasil del otro día está clarísimo, el paralelismo con el de Estados Unidos es enorme, y lo que decía Pablo Iglesias tiene toda la razón. El riesgo está en que los partidos conservadores tradicionales, hay muchos de ellos que se están colocando fuera del sistema. Y está el caso de Estados Unidos, el partido, mirad la que está montando el Partido Republicano, que no sé dónde va a llevar a la actual legislatura, que esto es un disparate. Está mencionado también ayer Pablo Iglesias el caso de Italia. Y yo creo que todos tendríamos que ser, cada uno en su ámbito, el caso de Inglaterra. O sea, son países que han tenido sistemas estables durante mucho tiempo y de repente no sabemos muy bien por qué la derecha se les ha echado al monte, pero no ya la extrema derecha, es que es la derecha que se ha radicalizado. La derecha se ha radicalizado. Entonces, eso es un peligro. Yo creo que todo lo que contribuya a un mensaje radical es malo. Yo creo que el Partido Popular, y yendo ya al tema que también te interesa, en España, cuando no ha reconocido la legitimidad del gobierno de Pedro Sánchez, corre el riesgo de colocarse ahí. Y tendría que tener cuidado, porque más cuando les dice que ellos están fuera del sistema, hombre, habría que recordar lo que hicieron en tiempos de Rajoy, con conocimiento o no, para meter a las fuerzas del orden o a determinados elementos a las fuerzas del orden para contrarrestar algunas cosas que no les venían bien, o cómo querían manejar y manipular la justicia. O sea, que esto, o lo que están haciendo con el bloqueo del Poder Judicial, eso lo tienen que hacer mirar. Ayer diréis, bueno, esto que vas a decir ahora es una tontería, pero para mí es una buena noticia que Núñez Feijóo haya apostado por Borja Semper como portavoz. Ha cometido sus errores Borja Semper, pero ha sido un hombre que ha sido combativo con las posiciones radicales dentro de su propio partido. Atacó, recordad, cuando con Cayetano Álvarez de Toledo en los tiempos, él se fue porque no se reconocía en ese discurso que tenía muy radical, que Pablo Casado de repente se apostó por un discurso muy radical. Él no se había reventado ahí, se fue a la empresa privada y ahora vuelve. Núñez Feijóo, que se presentaba como moderado, todo lo que ha hecho hasta ahora no apunta a moderación. No sabemos si lo que va a hacer es coger y coger a un personaje como Borja Semper hacia posiciones más radicales y simplemente pintarlas, o detrás de esto hay la verdadera vocación de ser moderado. Pero si realmente apuesta por ser moderado, está bien que coja estos perfiles, pero que de una vez renueve el Consejo General del Poder Judicial, entre otras cosas. Bueno, esto es para abordar. O sea, lo que quería decir es que el Partido Popular en algunas cosas corre el riesgo también de colocarse en una situación. Yo es que creo que tiene una pulsión antidemocrática porque, mira, la posición de Borja Semper, el tiempo lo dirá. Yo he tenido muy buena relación con él en el pasado. Es un tipo al que le tenía cierto respeto intelectual. Vamos a ver qué tal se desenvuelve en este trabajo ahora. Pero te digo, Pablo Montesinos, que era un moderado dentro de que defendía posiciones del Partido Popular, luego asumió el discurso del partido en cuanto fue situado en ese cargo. Que, por cierto, el otro día hablaba con él, porque coincido ahora en televisión bastante con Pablo Montesinos, que sabéis que fue el compañero de Casado hasta su dimisión, hasta su salida del Partido Popular, y me decía Pablo Montesinos, en lo que nunca se evaluó, no sé si estoy haciendo bien en contar esto, pero porque fue una conversación que manteníamos, pero dice, nunca imaginamos el peso que tenían las alas más duras del partido en las comunidades autónomas, los varones del partido. Es decir, capaces de quitar a un presidente de un partido político. Y que cuando las posiciones no concuerdan o no responden a sus intereses, son capaces de echarte, pero echarte además que te convocan un comité y que está recogido en los propios estatutos y te largan del partido como no seas capaz de conciliar todas las fuerzas. Es decir, tienen Ayuso, una fuerza extraordinaria, el presidente en Castilla y León, una fuerza extraordinaria, en Andalucía, una fuerza extraordinaria, y como no pongas de acuerdo todos esos elementos, dice, vamos, es que no eres capaz. Por lo tanto, en conclusión, como intentes moderarte, el propio aparato del partido te puede arrollar. Llega un momento que cuando tú agitas la turba, aunque te pongas delante del tsunami gritando parad todos, la masa te arrolla. Y esto pasa dentro de los partidos políticos, dentro de las militancias de los partidos políticos. Por eso es tan peligroso agitar el avispero, que creo que es lo que hay que evitar, y creo que coincide con lo que tú decías. Sí, Pilar, perdón.
No, yo lo que creo es que el fenómeno aquí en España lo estamos viendo y por ejemplo, la reacción de Cuca Gamarra utilizando siempre el símil de lo que lo pasó en Cataluña para hablar de lo de Brasil, revela también un poco cómo piensa la derecha en España, o al menos el Partido Popular y esta rama del Partido Popular. Pero creo que el problema es más global y más inquietante, y es que es verdad que muchos partidos de derecha están apostando por candidatos cada vez más en los márgenes, cada vez más radicalizados. Los casos que citaba Pablo Iglesias en Latinoamérica es que, claro, el sistema en Latinoamérica es diferente. Suele haber primera vuelta electoral, con lo cual eso da que muchos candidatos se presenten, incluso los de los partidos más tradicionales a veces son derrotados y te encuentras pues eso con alternativas como José Antonio Caz, como Keiko Fujimori en Perú, como el candidato en las últimas elecciones de Colombia, que también era un radical. Pero es verdad que muchos electores de derechas, muchos votantes están comprando ese discurso, están comprando esa idea, ¿no? Un poco quizá porque ha habido mucha fuerza en el discurso de la antipolítica, y eso ha hecho que se busquen perfiles diferentes, y estos perfiles son cada vez más radicales. Además intentan pues hacer valer esa idea de que no son políticos al uso, y precisamente pues nos enfrentamos o vemos los riesgos que esto puede tener. Con esto no quiero defender la política tradicional porque no es la idea, pero sí hacer ver que este fenómeno está pasando en más partes. En Italia hemos visto que finalmente han elegido a Giorgia Meloni. A mí me preocupa, ¿no? Más allá incluso de lo que podamos pensar de la propia derecha en España, que ha tenido menos trayectoria o menos credenciales democráticas a lo mejor de las que nos habría gustado, pero me temo que es un fenómeno que está pasando en otras partes del planeta, y que sería interesante ver cómo se puede frenar o cómo se puede moderar, porque si no, yo sí creo que el sistema democrático pues está frente a un reto y que puede cambiar en los próximos años. No, yo no puedo decir más que estoy de acuerdo. No, con Pilar. Iglesias hacía un análisis muy interesante, decía, cuidado porque se están configurando unos contrapesos en el mundo que son muy peligrosos, salvo en América Latina, que las izquierdas, los gobiernos progresistas están siendo más, están gobernando, teniendo más protagonismo. Dice, pero lo que estamos viendo en Europa, lo que hemos visto en Italia, cuidado a ver qué ocurre en Francia, en el Reino Unido, por supuesto Hungría, todos estos países, las Reino alineaciones... Unido, fíjate que tienen posibilidades de volver los laboristas. Vamos a verlo, ¿no? Pero, y cuidado con el futuro en España, donde la derecha y la extrema derecha pueden terminar gobernando de la mano, porque es una eventualidad que las encuestas recogen, ¿no? Y tenía razón eso. Hombre, me tranquiliza, como decía Pedro Ballín un día conversando con él, decía Ballín, tenemos el contrapeso de la Unión Europea, que para eso sigue siendo, digamos, un conjunto de normas que impiden, incluso para un gobierno de ultraderecha con aspiraciones muy, digamos, de control autoritarias, las normas de la Unión Europea le limitan bastante la capacidad de acción, o sea que ese contrapeso todavía... Esto que dices es muy interesante. Yo creo que la Unión Europea nos salva en este sentido. O sea, creo que es verdad que en algunas cosas se le puede acusar de imponer políticas liberales y lo que queráis, pero en otras cosas ha sido una salvaguarda de los derechos individuales en muchos países. Pensemos, leía un artículo muy interesante hace 50 años, esto Pilar seguro que nos da más información, fue cuando empezó la ampliación de la Unión Europea. Y entonces, en el año 73, cuando Irlanda se incorpora a la Unión Europea, si te casabas y eras funcionaria, tenías que dejar de ser funcionaria si te casabas tendrías que renunciar a tu trabajo, tenías que dejar de ser funcionaria. Afortunadamente, la Unión Europea cambió las cosas allí y las ha cambiado aquí. Y hay unas reglas de juego que impone que no permite que determinadas posiciones de ultraderecha se puedan afianzarse. Yo creo que, por ejemplo, corre mucha prisa que en el tema de Hungría sean muy serios, y en el tema de Polonia, en la deriva que tienen hacia posiciones de extrema derecha que no reconocen los derechos individuales. Creo que es muy importante la batalla que se juega allí, y es muy importante que se adopten medidas muy duras contra las políticas que inspiran estos gobiernos. Y esto va en línea con lo que estaba diciendo, con lo que estáis diciendo vosotros ahora. Y es muy importante que se cuide también a la Unión Europea, porque damos por hecho que va a estar ahí, pero claro, por ejemplo en Italia, si empezamos a ver un gobierno como Giorgia Meloni, que bueno, sus primeros pasos no han sido
antieuropeístas, pero antes en campaña sí dio algunos tintes que al menos más críticos. Si, por ejemplo, hay cambio de gobierno en Francia, que bueno, de momento no está previsible, o en Alemania, si empieza a haber candidatos o partidos que llegan al gobierno, digamos, de tendencia más cercana a la derecha o la ultraderecha, también la Unión Europea, que no deja de ser un club de estados, podría cambiar, con lo cual creo que es importante también reforzar este asunto, ¿no? Nos hemos quedado hablando solos. Sí, bueno, aquí está. Siempre es un placer la soledad. Sí, has visto. Pero fíjate cómo es la dependencia de la tecnología. Algo ha ocurrido, no sé si en el edificio, en la zona, con la caída de Internet. Aquí tenemos red interna y funciona correctamente, pero de alguna manera no salimos al mundo. Por lo menos en algunos lugares. Yo no sé si he interrumpido en todas partes al principio, pero cómo es la dependencia, ¿no? ¿Cómo es la vida? ¿Y tú que te has dedicado al sector tecnológico? ¿No tienes redes sociales? Ahora ya puedes leer un libro. No, tengo alguna red social, pocas. Pero es verdad que nuestra dependencia de estar conectados forma parte de nuestra vida y de nuestras costumbres y la inmediatez. Necesitamos la información y la queremos ya. Y también para crear este tipo de comunidades con la que tú tratas de crear cada día con este espacio. Esa desconexión pues es como si te faltara algo, hay un poco de vacío que se provoca con la caída de la red. Esperemos que se solucione y mañana vuelvas a estar ahí. Sí, hombre, algún día volveremos, tampoco esto va a ser eterno, pero bueno, para quienes nos escuchan en diferido o quienes nos escuchan a continuación, gracias, Pepe. No, gracias a ti por invitarme y bueno, un placer estar aquí. Gracias a Pai, que está perdida en algún lugar del mundo ciber, sí, de la World Wide Web. Ya la recuperaremos aunque sea pixelada, y gracias a todos los oyentes de La Cafetera, porque esto es La Cafetera y si lo estás escuchando, incluso con la caída de Internet, no estás sola.